Esto es Error de Conexión. El día de hoy hablaremos acerca de las manifestaciones este 12 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz, la cual ha levantado la polémica y también anuncios de que se está llegando a un punto crítico en el cual se puede hablar de una posible guerra civil. También vamos a hablar de las enfermedades que está causando la tendencia del vapeo, cómo está envejeciendo el pulmón de muchos jóvenes. El señor Marcelo Crivella, quien es alcalde de la ciudad de Río de Janeiro, acaba de lanzar declaraciones muy fuertes contra la comunidad LGTB. Y por último, estaremos analizando la eterna crisis argentina y por qué se encuentran en un bucle infinito de pobreza y miseria. Esto y más en Error de Conexión. El ser humano, en la actualidad, está conectado a todos los medios existentes. Pero la desinformación es nuestro pan de cada día. Pero existen momentos en los cuales esa conexión es cortada, donde la verdad se hace clara. A estos momentos se los denomina error de conexión. Bienvenidos a la verdad sin filtro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el Loco Alf. Y yo soy Maniac. Y esto es Error de Conexión. Dando la bienvenida al mes de septiembre en su segunda semana. Ha sido un mes demasiado movido, y eso señalando que nos encontramos a pocos días de festejar esta fiesta electoral que se va a vivir el 20 de octubre. Y el día de hoy queremos empezar agradeciendo a cada uno de ustedes por preferir y escucharnos episodio tras episodio. Y les recordamos que pueden pasarse por cada una de las plataformas en las que está disponible este episodio. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Radio Public, Google Podcast, iVoox, TuneIn y Castbox. Y no se olviden algo muy importante, darle al botón de seguir, así que no se van a perder ninguno de los episodios que estamos sacando cada semana. Y también les invito a que se pasen por nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo igual los episodios cada semana, y denle al botón de suscribir. También pueden pasarse por nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, vamos a entrar directamente al tema de esta semana, ya que en la ciudad de Santa Cruz se han vivido manifestaciones demasiado fuertes, de tal manera, de tal magnitud, que han levantado este fuego entre el movimiento del 21F contra los jóvenes alienados al partido estatal, es decir, el movimiento al socialismo. Este 12 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz se planeaba una especie de reunión entre varias juventudes, las cuales apoyaban al movimiento al socialismo. Este evento se iba a ser conocer como la Tarde Azul, un momento en el cual varios jóvenes podían reunirse para estar a favor y levantar su voz a favor del partido de gobierno. Pero en medio de esta reunión, en la tarde del 12 de septiembre, varias juventudes, varias personas que estaban alienadas al partido del 21F y también a esa consigna como respeto a las elecciones del referéndum del 21 de febrero, atacaron a esas juventudes del movimiento al socialismo, lo cual el día de hoy se ha llevado a una consigna de terror y violencia que está estallando en la ciudad de Santa Cruz. Realmente hemos visto el choque entre el Frente del 21F y las juventudes del MAS. Lo que realmente el MAS se tenía propuesto era invadir muchas de las plazas centrales de la ciudad de Santa Cruz como una estrategia de campaña política para hacerse notar, y la presencia y la mayoría que supuestamente tiene el movimiento al socialismo en este departamento, cosa que no le sentó nada bien a los adeptos al 21F, que realmente se tornaron muy violentos. Muchas de las casas que están destinadas al partido del movimiento al socialismo fueron atacadas, y viceversa también. Se atacaron muchos y se intentó hacer quemar muchas de las mismas.
Exactamente, hemos visto que han existido actos vandálicos dentro del ataque de la juventud del 21F contra los del movimiento al socialismo. Incluso destruyeron varias casas de campaña y robaron todos los equipos electrónicos que poseían. Entonces vemos que esto se está saliendo de control. Recordemos que durante las últimas 2 semanas estaba prohibido realizar campañas políticas como una medida adicional a lo que está sucediendo y sigue sucediendo, imagínate, ya más de un mes en la Chiquitanía. Los incendios se han reactivado y todo esto, y como una medida de pacificación era que esto no pueda tornarse con tintes políticos, y se suspendió las medidas de propaganda electoral. Pero recordemos que el primer partido político en romper esta supuesta alianza a favor de los eventos de la Chiquitanía es el movimiento al socialismo, que días después ya estaba agarrando su bandera en medio de la Chiquitanía, enviando al presidente Evo Morales y a varias personas referentes al partido a hacer un acto de presencia en el lugar. Hemos visto que a consecuencia de esto se ha generado demasiada molestia. Parte de estos sucesos ya se han venido arraigando hasta la anterior semana con estos enfrentamientos, y yo creo que las provocaciones que también está realizando el movimiento al socialismo son muchas. También tengo otro dato muy alarmante. Fue el mismo partido al socialismo el cual levantó una especie de consigna falsa contra el candidato, el señor Ortiz, a quien dijo que estaba usando todo este aspecto de la ayuda que estaba enviando a la Chiquitanía como una especie de figura solamente para aumentar su popularidad en el pueblo y lo que vendría a ser las elecciones. A lo cual él dio la respuesta y actualmente está haciendo un frente político y levantando campaña, lo cual no tendría que ser así. Bueno, de lo que respecta al señor Óscar Ortiz, en lo personal, ya hablando desde mi perspectiva, es triste cómo se ha vuelto un partido político, una consigna que venía haciendo del país entero como un movimiento de protesta como tal, y no un partido político. Recordemos que el movimiento que maneja el señor Ortiz es Bolivia dice no, y este nació como una consigna ideológica, no como un partido de gobierno. Y esto realmente es molesto, porque la mayoría de la población se consideraba que Bolivia dijo no era el más fuerte y más contundente rechazo al gobierno actual de una forma diplomática. Entonces, que una persona haya aprovechado esta consigna para fines meramente políticos y direccionados hacia su persona, me parece un acto completamente egoísta, y aún así tiene su apoyo en el oriente, ya es respetable. Muchas personas, yo creo que en allá han podido evaluar su trabajo de forma positiva, pero también estamos viendo que a él también se le está haciendo guerra sucia a través de los medios de comunicación. Esto es bastante preocupante porque se le acusa de haber participado en años anteriores en los actos y en las protestas y manifestaciones que muchas fueron discriminatorias, sobre todo en el oriente boliviano, donde a personas del occidente se les agredía físicamente y se le está canalizando hacia ese tipo de imagen, sobre todo en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, ya que recordemos que los actos de violencia se registraron sobre todo contra personas que tenían un origen del occidente boliviano. Entonces, yo creo que la guerra sucia está llegando a un punto sin retorno. Ahora ya con la participación de el que anteriormente ya habíamos hablado y mencionado de él en otro episodio, el señor Chi Hyun-chung, que realmente está postulándose por el Partido Demócrata Cristiano, que nos está viniendo una consigna diferente con un prejuicio realmente muy marcado, pero está teniendo una gran aceptación por una parte conservadora de lo que sería la ciudadanía boliviana, que nos pone en una duda y en un peligro y en unas alarmas muy grandes con respecto a lo que podría llegar a ser la ultraderecha en Bolivia. Estamos viendo que el país está mostrando sus verdaderos dientes. ¿Por qué razón? Primeramente, hemos visto que el nacimiento de la cultura conservadora, totalista y un poco encaminado a los sentimientos de la extrema derecha existe en Bolivia y es demasiado fuerte, está en crecimiento. Y otro punto muy interesante es que Santa Cruz también a veces está pintado de color azul, ya que hemos visto que en la actualidad
Santa Cruz es uno de los departamentos que posee una inmensidad de postulantes y de personas que apoyan al partido de gobierno. Hemos visto que durante los últimos años ha empezado este favoritismo que antes no había de una forma tan radical, sobre todo por las medidas políticas que se han tomado para brindar mayor acceso a tierras, y producto de eso también es lo que está pasando actualmente en la Amazonía, ya que durante el último decreto supremo que salió hace 2 meses precisamente, se daba el derecho de que las personas puedan realizar el chaqueo, y esto nos ha venido perjudicando ya por más de un mes. Entonces, como consecuencia de esto, muchas personas que se dedican a la producción de soya, sobre todo, han venido realizando chaqueos en áreas forestales que pertenecían al Amazonas, ganando terreno para su producción y generando más economía. Y esto pensaban que era un beneficio que tenía el gobierno actual, pero vemos actualmente las consecuencias, que son un completo perjuicio no solamente para Bolivia, sino para el mundo. Ya lo habíamos mencionado, hay mucho que no sabemos de nuestro país. Nos pintan el panorama de una sola forma: el movimiento del socialismo va a ganar estas elecciones. Sin embargo, hay varios puntos que nadie está notando. Dentro de lo que hemos visto durante las últimas semanas es que el panorama se está tornando un poco más agresivo. Las encuestas que se han realizado en Bolivia muestran que el señor Evo Morales no es el favorito de la población por mayoría de votos. Entonces, estadísticamente se prevé que pueda llegar a ganar en una segunda vuelta, más no así en una primera. Esto está generando dudas porque si llegara a instancias de segunda vuelta, muchas personas pueden quitar su voto del movimiento al socialismo y dirigirlo a otro de los postulantes que están más fuertes actualmente. Esto está molestando mucho al gobierno actual y prefieren prever medidas, y por eso se está planeando aplazar lo que sería la fecha actual, que es el 20 de octubre de las elecciones, a una fecha posterior, con la excusa de lo que está pasando actualmente en la Chiquitanía, y por eso no se han buscado apagar por completo los incendios, como una medida en la que declarar un estado de emergencia nacional que hasta ahora no se ha declarado, cosa que se debería hacer a partir de la segunda semana, y nosotros lo venimos reclamando mucho. Pero con esta medida quieren retrasar las próximas elecciones para tener más tiempo de generar una estrategia y una mejor campaña para Evo Morales y limpiar la imagen que actualmente se sigue dañando día tras día, y llegar a un punto en el que la intervención que están realizando pueda ser tan agresiva en la que muchos de los partidos actuales se lleguen a desanimar. Hemos visto que han tenido conflictos constantes y que muchas veces, sin necesidad de que una tercera persona intervenga, los propios partidos que actualmente están postulando a la presidencia caen por su propia boca. Esto podría afectar a muchos partidos mientras más tiempo pase, y de este arma puede ser que se quiera agarrar el partido de gobierno actual, o plantando la semilla de la discordia, como es una de las estrategias más clásicas que se ha visto sobre todo en nuestro país. Ahora, el señor presidente Evo Morales, de alguna forma, todo el enfrentamiento que ha sucedido durante esta semana en Santa Cruz lo está canalizando hacia un supuesto golpe de estado que se quiere hacer, con este sentimiento de miedo infundiéndolo en la población para que ellos vuelquen su apoyo hacia el presidente Evo Morales para sentir seguridad. Yo creo que esto es muy bajo. Estamos en una situación en la que él tendría que estar preocupado y abocado en salvar la Chiquitanía, y no en estas propuestas y en darnos un discurso de miedo. Bueno, lo más importante es su opinión. ¿Ustedes creen que Bolivia está al borde de un conflicto masivo que incluso pueda llevarlo a una posible guerra civil? ¿O cuál es su opinión respecto al panorama político que estamos viviendo? También hay que reconocer que han entrado unas teorías un poco más agresivas en lo que respecta a vivir en una completa dictadura, ya que vemos cómo se ha cerrado la ayuda humanitaria internacional que ha llegado a Bolivia. Durante las últimas semanas se tiene noticias de muchas personas, muchos bomberos precisamente que han llegado hasta la Chiquitanía, procedentes de Argentina, procedentes de Francia, procedentes de Brasil. Todos ellos llegaron hasta Bolivia con la mejor ayuda que podían dar, y todos ellos han sido despachados hacia su respectivo país
diciendo que realmente no los necesitábamos, y quienes dieron estas instrucciones no fueron los ciudadanos que estaban apoyando o tratando de sofocar los incendios de forma voluntaria, sino por las autoridades de Bolivia. Esto es preocupante, esto es alarmante. Realmente, ¿qué estamos haciendo como país para que estas personas, puede ser que tengan órdenes superiores? Está bien, puedes tenerlas, pero ahí radica la voluntad y tu patriotismo real por cuidar tu patria. Y en un momento así, ellos decidieron volcar su mirada a intereses políticos o al interés de su bolsillo para decir no, simplemente váyanse, no los necesitamos aquí. Y este orgullo estúpido que se está viviendo en Bolivia está afectando al mundo entero. Se tiene que hacer algo rápido porque ya está pasando demasiado tiempo. Muchas personas ya han dejado de sentir la importancia y la necesidad de aportar algo hacia la chiquitanía. Y realmente no podemos dejar que esto suceda. Es triste cómo se está viniendo gestionando esto desde el gobierno, cómo no vemos un apoyo y un amor real hacia la naturaleza que tantos años nos han venido vendiendo, el amor a la madre tierra, a la Pachamama, que ellos no lo puedan respetar. Es increíble y es nefasto todo lo que está sucediendo. Yo motivo nuevamente a todos nuestros oyentes, sea del país que seas donde sea que te encuentres, por favor, en Bolivia necesitamos ayuda. Pero muchas veces, si llegan personas, simplemente las van a rechazar así. Lo mejor es hacernos sentir de forma internacional. Llegar a instancias superiores, las cuales puedan intervenir de forma acertada y agresiva. Sabemos que la presencia incluso de derechos humanos en Bolivia ya no es tan fuerte, no representa nada. Muchos derechos humanos en Bolivia han sido violados. Y la presencia de esta organización cada vez está más ausente, porque el mismo gobierno se está encargando de ahuyentarla. Pero hay instancias más grandes que tienen todavía el poder de realizar un cambio significativo. Y este gobierno tiene que aprender a aceptarlo, porque es necesario realizar todo esto. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema de esta semana, el cual va a causar otro temor, ya que es algo completamente increíble, difícil de creer, ya que justamente esta semana varias personas en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos, están padeciendo de una extraña enfermedad, unos extraños síntomas, los cuales incluyen mareo, aspectos similares al asma y vómito. Pero esto solamente pasa a personas los cuales son consumidores de esto que se conoce como los cigarrillos electrónicos. Durante los últimos años ha habido un aumento del consumo de los cigarrillos electrónicos y del denominado vapeo. Gracias a que estos cigarrillos electrónicos ofrecen la vaporización de los líquidos, las esencias que se tienen, generan un smoke que permite emular lo que sería un cigarrillo. Lo han tomado como una alternativa al tabaco y ha sido muy bien aceptada, porque muchas personas que tenían una adicción muy marcada hacia el tabaco han podido dejarlo gracias a esto. Ha beneficiado a muchas personas y eso también ha significado pérdidas para la industria tabacalera durante los últimos años. Esto al mismo tiempo ha hecho que las industrias tabacaleras muestren y volteen la mirada hacia la adquisición de las empresas que estaban realizando estos vapeadores o cigarrillos electrónicos y también a las esencias, y han ido adquiriéndolas y poco a poco dejar de lado el tabaco como se venía conociendo durante más de 100 años. Esto sí ha marcado un mayor posicionamiento en el mercado, ya que se ha cambiado la vista, la percepción. Muchos de las esencias que vienen contienen ya nicotina para que las personas de a poco puedan bajar las dosis y que ya no sea un golpe agresivo el dejar el tabaco. Ahora, el problema que se presenta es que gracias al hábito del vapeo, un joven realmente ha visto las consecuencias de consumir por 1 año y medio lo que sería un cigarrillo electrónico. Y esto es realmente preocupante. Exactamente. Como dijimos, hablamos del atleta Adam Herberger en los Estados Unidos, en el estado de Illinois, quien fue hospitalizado después de fumar cigarrillos electrónicos por más de 1 año y medio. Ahora sus pulmones son similares a pasas, lo cual ha ocasionado serios problemas muy fuertes, lo cual incluye, como he dicho hace un momento,
este aspecto de la falta de aire, similar a síntomas y padecimientos de asma. Y el problema más grande que este estado no es parcial, no es momentáneo, sino es crónico, y realmente es preocupante porque sus pulmones, según los estudios que se le ha realizado a este joven, no van a poder volver a funcionar al 100%. Y según los especialistas y los doctores que han tratado las radiografías y exámenes que se le han hecho, sus pulmones se ven como de un anciano. ¿Y cómo esto ha llegado a pasar? Principalmente el vapeo se tomaba como una buena medida, ya que no dañaba tu físico de una forma tan agresiva. Como su implementación ha sido durante los últimos 10 años de forma más constante, no se puede tener estudios con certeza que muestren los efectos secundarios, pero estamos viendo uno de los primeros, y que esta es a causa de lo que es denominado un aceite metálico. Y quiero que nos expliques un poco más de esto, lo cual. Bueno, varios ingenieros en el aspecto de diseño de estos cigarrillos electrónicos utilizan varias partes de metal. Como ustedes saben, el metal, a veces por una exposición muy alargada hacia los vapores y hacia la humedad, puede llegar a corroerse o a oxidarse. Pero en situaciones muy incómodas, como es esta de los cigarrillos electrónicos, en espacio demasiado cerrado y demasiado caliente, pueden llegar a producir líquidos. Y estos líquidos son conocidos como aceites metálicos. Y estos aceites metálicos, al estar en contacto con el gran humo de vapor que se libera en estos cigarrillos electrónicos, libera una especie de vapor hecho de aceite metálico, el cual es muy dañino en el organismo de cualquier ser humano. Por eso varias personas dicen que es algo demasiado peligroso poder fumar aceite. Como se está viendo, el cambio que se está realizando tendría que ser en el cigarrillo electrónico como tal, no en las esencias, porque las esencias durante los últimos años se ha habido informes y estudios por farmacéuticas para ver qué daños podría causar, y desde las primeras esencias que se realizaban hace más de 10 años a la actualidad han evolucionado bastante, han mejorado los procesos que se realizaban y han sabido aislar las toxinas que al principio se tenían para que las personas sea una medida alternativa y más saludable. Incluso se ha llegado a hacer varios experimentos de medicina alternativa con el uso del simulador del cannabis. Esto utilizado por varios doctores para ya no ser tan dependientes de otras drogas que inhiban el dolor, como es el caso de la morfina. Entonces todo esto se ha venido trabajando y estudiando durante muchos años. Actualmente lo que se planea es generar un reglamento y una estipulación que prohíba ciertos tipos de construcciones en la ingeniería y en el diseño de estos productos, ya que esto es perjudicial y nocivo para la salud. Sin embargo, hay empresas que actualmente llevan el sello de calidad internacional gracias a que sus diseños están más aislados del metal y simplemente es un soporte que se tiene externo, mientras tanto que el interior está cubierto por fibra de vidrio para que pueda soportar esta presión y este nivel de calor, y que también pueda aislar la humedad que representa este vapor. También de la misma forma, varios grupos en los Estados Unidos están pidiendo de que se organice una ley de regulación del consumo del vapeo, así como se hace con los cigarrillos, ya que como saben, cualquier instrumento, cualquier cigarrillo electrónico puede llegar incluso a mostrar síntomas de ansiedad respecto a este. El avance que se ha tenido ha sido tanto positivo como negativo. Hay personas que han llegado a ser adictas al vapeo. También ha tenido muchas consecuencias negativas en lo que sería el sistema respiratorio, ya que al estar constantemente expuesto a una temperatura caliente, en muchas enfermedades respiratorias es más fácil que contraerlas gracias al vapeo. Esto también es algo significativo que hay que tener en cuenta. Si no tienes un buen sistema y unas buenas defensas dentro de tu sistema, puede ser que el vapeo no sea la mejor opción a corto plazo. Tendrías que fortalecerte físicamente para que realmente no presentar ningún daño. La exposición al aire que llegas a tener después de contener este vapor que está caliente técnicamente o tibio, y al expulsarlo te enfrentas a muchas bacterias que pueden tener más cabida, y muchas personas han sufrido esto. Es un cambio significativo que hay que hacer y hay que tomar las medidas adecuadas, pero sí es una alternativa para dejar lo que sería el tabaco.
y hay que seguir de cerca todo este procedimiento porque es una mejora que se está buscando tener, pero al mismo tiempo que entre prueba y error hay muchas fallas que actualmente personas que realmente han dañado su salud por comprar productos malos, otras personas que realmente se han expuesto o han tomado medidas alternativas con estos mismos que no se debía hacer o que no estaban, no se habían hecho un estudio anterior y por experimentar han tenido fallas. Muchas personas se han dado descargas eléctricas por intentar mezclar diferentes líquidos que no van con este tipo de aparatos, así que recomendamos un uso prudente de estos. Sí es una alternativa para el tabaco, pero hay que tener el conocimiento necesario sobre el producto y cómo es su uso. Exactamente. Lo más importante es tu opinión y puedes dejarla en la caja de comentarios. Cambiamos de tema y vamos a Brasil, donde parte de este nuevo frente estatal del señor Jair Bolsonaro está volviendo a ser noticia, ya que el alcalde de la ciudad de Río de Janeiro, el señor Marcelo Crivella, acaba de lanzar declaraciones muy fuertes en contra de la comunidad LGTB. Pero para explicar cuál es el impacto de esta persona, principalmente en el país de Brasil, hay que contar un poco su historia, ya que desde el año 2017 el señor Marcelo Crivella ha apoyado esta consigna que maneja el señor Bolsonaro, incluso llegando a ser uno de los frentes y una campaña política para quitar el financiamiento al Gran Carnaval de Brasil. El cambio que ha suscitado Marcelo desde que ha llegado al poder ha sido muy significativo, porque anteriormente el financiamiento que se daba a todas las comparsas que venían a dar su exhibición en el Carnaval de Brasil eran financiado y sustentado por la alcaldía del mismo. Entonces todo esto, cortar el financiamiento, ha significado que muchas de esas comparsas tengan que buscar de los propios participantes un apoyo económico. Esto ha sido un cambio significativo, pero al mismo tiempo en un sector más creyente o evangelista ha sido muy aplaudido al mismo tiempo. Vemos cómo está teniendo un lado positivo y negativo en la visión y la percepción de los propios brasileños. Esto es completamente extraño, ya que antes de, por lo menos, en la anterior década, Brasil fue considerado ya como uno de los países ya fuera de la normativa de países estrictamente religiosos. Pero tras la llegada del Papa Francisco I y después de hacer el gran congreso de jóvenes libres y bautistas en la ciudad de Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro, hemos visto una especie de revitalización de la comunidad cristiana y católica. Este cambio ha sido positivo y negativo porque dentro de lo que sería la juventud ha nacido una conciencia positiva a favor de los derechos humanos, de volcarse a las necesidades de los más pobres, lo cual ha beneficiado porque se han levantado más organizaciones sin fines de lucro, pero al mismo tiempo ha nacido ese odio a otras medidas que realmente serían la comunidad LGBT y su descontento completo con muchos de los derechos de las mujeres, ya que no se les está tomando como parte de vital de la sociedad. Y bueno, también tenemos que recordar que el señor Marcelo Crivella tiene libros de su autoría en los que muchas veces, con el discurso que actualmente maneja, podemos notar una hipocresía bastante significativa, porque dentro de los libros publicados tiene en 1999 historias de sabiduría y humildad, dentro de las cuales actualmente vemos que él no está cumpliendo, ya que sus consigna es bastante agresiva y actualmente está mostrando lo que sería un lado muy extremista en el que quiere y busca exorcizar a la ciudad de Río de Janeiro para volcar sus ojos hacia Dios, según su discurso, y al mismo tiempo busca agredir directamente a la comunidad LGBT como personas que realmente muestran una enfermedad la cual debe curarse solamente con medidas agresivas y una prohibición muy, muy marcada. Esto está cambiando la perspectiva de muchas personas en relación al señor Marcelo Crivella. Al mismo tiempo, como contraparte, estamos viendo que hay un crecimiento en las manifestaciones de la comunidad LGBT y el apoyo internacional que están teniendo es bastante significativo.
Recordemos que esta comunidad está creciendo y se está dando mayor visibilidad, ya que sus derechos están siendo internacionalmente reconocidos, lo cual es bastante positivo. Bueno, las medidas del señor Marcelo Crivella vienen desde esta semana, ya que causó polémica al asistir a la Feria del Libro de Río de Janeiro, en el cual expuso que la literatura de contenido prácticamente homosexual debería ser alejada de los niños, tras señalar que uno de los cómics estaba a la venta, conocido como Marvel, la Cruzada de los Niños, en el cual se ve a dos superhéroes conocidos como Hulking y Wiccan dándose un beso. Como ustedes saben, esta pareja son abiertamente homosexual en el mundo de los cómics, pero al señor Marcelo no le pareció y lanzó un tweet y toda una campaña para regularizar los libros que se dan a los niños, principalmente para quitar el material homosexual de la lectura de los mismos. Dentro de las medidas que se han lanzado en Brasil con la ultraderecha estaba un cambio en lo que sería la educación. Nosotros lo habíamos tratado en uno de nuestros episodios donde advertíamos sobre la ultraderecha y las posibilidades que se venían con Jair Bolsonaro. Lo veníamos anunciando previo a su elección. Lo tienes dentro de nuestras plataformas, lo puedes buscar y escuchar una vez terminado este episodio. Y dentro de estas estaba realmente entrar en el sistema educativo por completo. Y yo creo que siguiendo este discurso, el señor Marcelo está llegando a este mismo punto, en querer invadir la educación de las personas para restringir el conocimiento de la diversidad sexual, lo cual realmente es un retroceso en la educación y en todos los avances que se había realizado por más de 20 años. Ahora vemos que puede ser que gracias a este tipo de declaraciones, al gran apoyo que tiene, se esté generando una generación homofóbica en Brasil, ya sea por el alcalde de Río de Janeiro o por su mismo presidente, que muestran una ignorancia significativa y muy retrógrada, como se lo podría mencionar, y de falta de aceptación y humildad, como él mismo quería profesar en su tiempo. Todo esto nos muestra un alto nivel de hipocresía. No solamente de hipocresía, sino también de odio y de un miedo total hacia las minorías. Si bien hemos visto un alza de esta especie de pueblo cristiano católico y la fe completamente renovada en la cultura de los señores de Brasil, estamos viendo también un gran peligro, el cual se basa en que este nuevo pueblo que ha realzado su fe no sean completamente una fe y cristianos establecidos, sino más bien una especie de fanaticada, y esto a nivel de un país. Es un fanatismo agresivo el que se está viviendo, porque las medidas que se realizan no simplemente son un discurso, son realmente agresivas, fomentan el odio, la misoginia y la homofobia. Hay que saber marcar los límites, porque este virus de la ultraderecha está invadiendo muchos países y es preocupante. Como ya lo veníamos diciendo en este episodio, partes y brechas de esto se está viviendo en Bolivia con el actual candidato Chi Hyun-jun, que está teniendo bastante apoyo y repercusión dentro de la sociedad. Estamos viendo que hay un sector conservador que le está buscando un líder que tome medidas bastante radicales en nuestro país. Eso se está viviendo también en Brasil. Actualmente se está viviendo un gobierno de ultraderecha. También en el país de Chile se está levantando otro frente que está muy ligado a la ultraderecha. Todo esto es a consecuencia de que en Latinoamérica se está cansando el pueblo como tal de la corrupción que existe en todos los países. Como medida radical para arrancar de pies y cabeza la corrupción, se piensa que la ultraderecha es la solución, lo cual venimos recalcando durante muchos episodios. No es la solución, sino puede hundirnos aún más de lo hundidos que muchos países ya están. Parece una especie de retroceso social y político, ya que estas situaciones las habíamos vivido hace mucho tiempo en varios países en los años 60 y 70, pero actualmente estamos volviendo a retomar esta forma. Y también tenemos que hablar de muchos aspectos, por ejemplo,
en un libro que él publicó, el señor Marcelo, conocido como Evangelizando a África. Él define la homosexualidad como una conducta maligna, un mal terrible y una condición lamentable. De alguna forma los prejuicios que está teniendo este señor son muy evidentes, se está notando y lastimosamente tiene apoyo, es lo que realmente se tiene que lamentar en la actualidad. Y es triste ver cómo personas con una mentalidad tan anticuada están en el poder. Y esas son las personas que realmente están haciendo más daño al mundo. Y la falta de líderes jóvenes, como bien veníamos hablando ya en una entrevista que tenemos junto a Luis Muñoz sobre la inteligencia emocional, vemos que los líderes, muchos de ellos, los mejores líderes, no dan la vista hacia la política por culpa de este cambio que dan, por esta rosca que se podría decir del poder, en donde siempre se busca corromper a los que estén dentro de la misma. Y es una verdadera pena cómo personas tan mayores tengan que estar en un mundo tan joven, con una mentalidad que ha venido cambiando y evolucionando. Es una pena, pero yo creo que tienen todavía mucha oportunidad. Los tratados que se realizó con la Unión Europea, Brasil tiene una gran ventaja para mejorar su economía actual y sobrellevar esta crisis que están viviendo actualmente. Más allá de la quema de la Amazonía, la deficiencia económica que se está viviendo, pueden sobrellevarla, pero tienen que dejar de lado líderes así. Exactamente, es completamente duro pensar que el virus de la ultraderecha está a punto de arraigarse a muchos más países. Y bueno, vamos a pasar al platillo fuerte del día de hoy, ya que esta semana el Fondo Internacional de Alianzas y Producciones de Latinoamérica acaba de lanzar la lista de 3 países, los cuales encabezan la lista de los peor administrados en sus fondos públicos. Entre ellos se encuentra Argentina como primera posición, después El Salvador y en tercer lugar Bolivia. Bueno, realmente en Bolivia podemos dar fe de que sí, se administra muy mal los recursos públicos, porque vemos obras mal hechas, edificios y construcciones no terminadas, obras de carreteras inconclusas, pasarelas, mucho apoyo a municipios, hospitales y sobre todo canchas que existen a montones en diferentes partes del país, que tienen incluso césped sintético donde no hay ni un alma que las pueda jugar, o un equipo mínimo de 11 personas que puedan pertenecer a estas localidades. Pero aún así se sigue siendo gasto público innecesario, tomando en cuenta también la nacionalización de muchas empresas que está perjudicando mucho. También podemos hablar de los bonos públicos que se han hecho también en Bolivia, pero este es un reflejo y ejemplo de un país vecino. Vamos a hablar de Argentina, la cual de alguna forma viene arrastrando mucho tiempo ya una crisis gracias a malgastar el fondo público, porque hace 20 años atrás en Bolivia se tenía la creencia que una opción, una vía muy buena para la economía local, para mejorar tu economía, era migrar a Argentina, donde podrías encontrar un trabajo más estable y los beneficios que te daba el Estado eran lo suficientemente positivos para mejorar, para salir de la pobreza. Y lastimosamente eso fue un gran engaño, porque la economía argentina, si bien parecía en un momento esplendoroso, de todo lo que se nutría era de las arcas del propio Estado y del gasto público. Los principales puntos, según el Banco Internacional de Desarrollo, por el cual Argentina se encuentra encabezando esta lista, se basa en la compra del Estado, incluyendo desvíos de fondos o corrupción. Pero también el segundo punto y el más importante es el salario que se da a empleados públicos y subsidios. El ejemplo de los subsidios es algo significativo, porque a nivel internacional Argentina era conocido por brindar muchos subsidios a diferentes grupos vulnerables en su momento, ya que la política socialista que se venía manejando durante muchos gobiernos
han llevado a esa conciencia en la que sí se identificaba grupos de personas que eran vulnerables, personas discapacitadas de la tercera edad, por ejemplo, y recién nacidos a los que se les daba bonos, y ese ejemplo se ha seguido en Bolivia también. Y las subvenciones y bonos que se daban eran constantes, eran alimenticios y también monetarios. Pero analizando más allá del beneficio que podía tener la población, esto representaba muchas veces un gasto para el propio país, lo cual no tenía una retribución significativa. Muchas veces el aumento de impuestos ha sido una de las alternativas para subsanar esto, y aún así no se ha podido mejorar la economía argentina. También recordemos que varios contratos de exportación y también de proyectos de industrialización en Argentina no fueron llevados a cabo. Esto por los baches legales y también los huecos económicos que se encontraban en los contratos antes de firmarlos. Prácticamente Argentina está viviendo con 23 para arriba de contratos no cumplidos. Internacionalmente ya se encuentra en la lista negra de países a los que no se les puede realizar ningún tipo de préstamo. Esto ha perjudicado mucho que empresas internacionales del exterior se fijen en mostrar o poner una sede en Argentina, ya que también en lo que respecta a impuestos es uno de los infiernos también burocráticos que se tiene que pasar. También la falta de apoyo gubernamental a emprendimientos que no sean públicos. Esto ha perjudicado a que la industria privada no pueda solventar de manera adecuada el mercado en Argentina. Pese a ser uno de los mercados más grandes en Latinoamérica, no se puede sostener a menos que sea en el área alimentaria, pero aún así presentan déficit y crisis. Y esto ha causado muchos desempleos. Y esto es la crisis que actualmente se está viviendo, y la devaluación de su moneda ha sido una parte significativa de la actual realidad que está viviendo Argentina. También recordemos su gran crisis energética, ya que por mucho tiempo Argentina ha estado viviendo bajo apagones constantes de electricidad, esto llevándolo a comprar más energía de la que produce. Bolivia, Brasil y muchos otros países le están vendiendo energía eléctrica a Argentina, pero él se está endeudando de manera masiva. Recordemos que también por su geolocalización de Argentina tiene yacimientos petrolíferos bastante significativos, pero que lastimosamente no ha podido explotar gracias al millonario gasto público que se tiene, y que no se puede destinar estos fondos a la investigación y exploración petrolífera. Tienen un gran recurso energético bajo tierra, sobre todo en el Gran Chaco, pero aún así no lo pueden extraer de forma segura, ya que representa inversión que se tiene que hacer constante para hacer las mismas. Y también ese fenómeno se está viviendo en Bolivia. En el área alimentaria hemos visto que Argentina le ha dado la vuelta a su economía de exportación, en una etapa vendiendo enormes cantidades de carne argentina, lo cual preocupaba demasiado a nosotros, principalmente porque pensábamos que ese sería el principal producto que llegaría a exportar, que llevaría y priorizaría la exportación de carne. Pero en la actualidad hemos visto que su principal producto de exportación es la soya, lo cual está asimilando al mismo caos que está viviendo Brasil, ya que su comprador es el país de China. Y durante la última semana se ha dado un acuerdo en el que ya no solamente va a ser la exportación de la soya, sino también va a ser la exportación de harina de soya. Entonces se está industrializando este producto para su posterior venta y exportación hacia China. Esto es preocupante, ya vimos las consecuencias que tiene y por incrementar el área agrícola de producción. En Bolivia, por ejemplo, se están realizando chaqueos y por culpa de eso empezó el incendio en la Chiquitanía boliviana. Ahora en Argentina las medidas que se pueden hacer por encontrarse en una crisis tal pueden llegar a ser también críticas. Recordemos que la soya es uno de los vegetales que necesitan una enorme absorción de los nutrientes y de la capa del suelo, lo cual hace que el mismo suelo sufra trastornos de tal manera que en mucho tiempo no puede llegar a ser fértil. Y esto
produce que más áreas tengan que ser deforestadas, más áreas se tenga que irrumpir agresivamente para seguir produciendo soya. Y esto es realmente preocupante porque la industria no se detiene. Y eso mismo es lo que perjudica tanto al mundo en la actualidad. Hemos visto cómo la producción cárnica también es otro de los elementos que está perjudicando mucho a nuestro ecosistema. Si bien la carne argentina es conocida a nivel internacional por el exquisito sabor que llega a tener y sus diversas preparaciones que tiene, aún así este producto requiere muchos nutrientes de la tierra para producirse. Incluso el gasto que se hace por cabeza de ganado es significativo en la absorción de agua misma que tienen. Entonces todo esto es muy perjudicial. Se tienen que encontrar medidas alternativas para generar y producir fuentes de empleo, porque no solamente la ganadería, no solamente la agricultura van a mejorar la economía, se tienen que encontrar medidas alternativas. Y realmente Argentina en América Latina siempre ha sido un referente en lo que respecta a cultura, y internacionalmente siempre se la ha visto como un referente en lo que sería entretenimiento incluso. Todo esto hay que mejorar, hay que saber canalizar todo esto, porque la crisis que se está viviendo y las políticas que se están tomando es crisis tras crisis. Lastimosamente muchos gobiernos corruptos que han tenido que pasar por Venezuela aún siguen teniendo el apoyo popular, y esto es realmente triste. Imagínate en qué engaño están viviendo hasta la actualidad. ¿Cómo puedes dar tu apoyo a un gobierno que existen pruebas fehacientes en las que dice que ha sido completamente corrupto y las sigues apoyando? Yo creo que a veces la ignorancia y el aferrarnos a pequeñas cosas buenas de un montón de desgracias es lo que realmente nos mantiene en la mediocridad en América Latina, porque nos aferramos a pequeñas situaciones que han sido perjudiciales y que tienen un pequeño margen de beneficios, y la sobrellevamos por encima de un montón de desgracias. Y es esa memoria que se tiene en América Latina nos perjudica tanto a todos los países que estamos alrededor, y la compartimos constantemente. Es muy triste ver que las tasas de desempleo, las tasas de mortalidad que hay en allá, como el propio mercado no puede sostenerse, es completamente triste. Si bien Argentina se mostraba desde su fundación como uno de los países que tenía más prospecto, tenía un gran territorio, y la inmigración constante de italianos, judíos, franceses, alemanes estaba mejorando la economía drásticamente. Era uno de los pilares fundamentales de América Latina, eran los líderes principales antes de que llegue a posicionarse incluso Brasil. Pero actualmente no, es triste, pero hemos visto rayos de esperanza. En su momento ya habíamos hablado de líderes jóvenes que se están levantando en Argentina con un cambio de pensamiento, de ideología, y que ya basta de aferrarnos a ideologías viejas y pasadas, basta de aferrarnos a este mundo retrógrada, como se lo podría mencionar, y cambiar el pensamiento y adaptarnos a lo que realmente en la actualidad se está viviendo, hacer cambios significativos y justificados, porque no podemos mantenernos en el limbo existencial de mantenernos en una crisis, o de dar un cambio drástico, completamente directo hacia una mejor economía que no solamente beneficie a los ciudadanos, sino al mundo entero. Y basta de preocuparnos en nuestros bolsillos y nuestra integridad individual, y ese egoísmo se está dejando de lado por un bien mayor. Y eso es muy bueno. La inteligencia emocional es un papel muy fundamental para todo lo que es el liderazgo. Y lastimosamente en América Latina muchos de los líderes que actualmente están en el poder no la tienen. Pero vemos cómo jóvenes están mostrando este cambio. Bueno, lo único que puedo recomendar es a todas las personas, y principalmente hermanos bolivianos que se encuentran en Argentina, que se preparen lo mejor que puedan. Sé que todo se ve completamente turbio y se tienen esperanzas de que se puedan retomar las cosas. Sí se puede, pero tienen que tener fuerza, porque se viene un tiempo completamente muy desbalanceado en esta parte de Latinoamérica. La crisis internacional que se está viviendo por la corrupción, por la falta de manejo económico,
las relaciones exteriores y por la sobreexplotación de recursos naturales, nos la hemos ganado. Como ciudadanos del mundo nos la hemos ganado porque nosotros la hemos buscado. Realmente no podemos culpar a nadie más que a nosotros. Nosotros tenemos la culpa, pero nosotros, así como tenemos la culpa, podemos hacer el cambio. Y les invitamos a todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que hagan un cambio también y que nos dejen su opinión. ¿Qué es lo que piensan de todos los temas que hemos tratado el día de hoy? Que nos cuenten qué es el lado positivo que pueden encontrar o qué otras crisis están ahí que muchas veces nosotros incluso no las podemos ver. Queremos romper este clima de desinformación que tenemos en el mundo. Queremos cambiar toda esta visión y expandir nuestros horizontes y conocimientos y romper con la ignorancia que tenemos y que sentimos y en la que vivimos. Bueno, con todo esto nos toca despedirnos. Yo soy el Loco Arf. Y yo soy Maniac. Y nos vemos a la próxima. Parece que esto al fin acaba. He dado todo lo que podía dar.